Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy es lunes 21 de abril de 2014. Hoy tendremos una alteración dentro del ritmo normal de nuestro programa aquí en 8:30 y pues no era para menos. El pasado jueves de Semana Santa nos sorprendió con una triste noticia, el fallecimiento de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez como símbolo de la renovación, de la vanguardia, de la imaginación, de la fantasía en la literatura y de tantas otras cosas más. Por eso el saludo con un abrazo fuerte a todos sus familiares y amigos y recordando que sus letras y su imaginación, como lo dije hace unos segundos, estarán siempre en el corazón de todos los colombianos. Julieta, bienvenida, muy buena noche. Yamil, muy buena noche para usted, para todos los que nos acompañan. Y a propósito del tema, busqué 4 portales digitales que permitieran leer o revisar o repasar la literatura de Gabriel García Márquez completamente gratuita. Está en la Biblioteca Digital Eduardo Suárez. Sí. Hay también varias obras de él, está en Google Books, que si bien no permite llevarse o descargar los libros, sí permite leer algunas de las primeras páginas y capítulos enteros de su obra. En el National Library Week también están sus obras gratuitas y en la Biblioteca Digital de Prensa Histórica en España. Son algunos portales alrededor del mundo que permiten hacer esto. Pues muy bien, para eso también hemos invitado a nuestro compañero, nuestro editor literario aquí en 8:30, reconocidísimo columnista y gran escritor colombiano, Juan Esteban Costaín. Juan. Yamid, ¿qué tal? ¿Qué más, Juan? Óigame, ¿usted cree que los colombianos conocen la obra de Gabriel García Márquez o por el contrario, muy pocos han leído a Gabriel García Márquez? Pues yo creo que los colegios hicieron una labor perversa, que fue volver a un gran escritor como García Márquez una tarea. Y eso hizo que mucha gente se alejara con horror de sus libros, por cuenta del recuerdo maligno de esas tardes transcribiendo... Claro, de algo forzado además. Exacto. Pero de todas maneras, en algún momento de nuestra vida, todos los colombianos hemos tenido la dicha de cruzarnos con algún texto de García Márquez. Así que yo creo que sí lo hemos leído mucho, pero quizás no tanto sus grandes obras de las que tanto hablamos y que muchos no conocemos de verdad. Usted que es un gran conocedor de la obra de Gabo y además conocedor de ciertas anécdotas de vida y de cosas por ahí que no todos conocemos, ¿qué fue lo que más le sorprendió de ese estudio que usted ha hecho de Gabo? Pues, bueno, más que estudio es la pasión de haber descubierto a un magnífico escritor que me gustaba a mí, que en el colegio era muy vago. Y entonces alguna vez me crucé con el relato de un náufrago y me fascinó y yo decía, pero si este tipo es capaz de gustarme a mí, debe ser porque seduce hasta los vagos. No sé si los grandes se dan cuenta de la grandeza que adquieren a través del camino. Y lo cito porque en momentos posteriores a que Gabo recibiera el premio Nobel, no sé si usted recuerda ya de su favoritismo o no fue así. ¿Cómo fue, Juan Esteban? ¿Llegó como el gran nombre a ganarlo o por el contrario se fue colando entre las sillas de Estocolmo hasta llegar al lugar? No, García Márquez fue un autor consagrado desde mucho antes que recibiera el premio Nobel y su consagración fue universal por cuenta del éxito de 100 años de soledad, lo que significa un cambio radical y absoluto en su vida es el éxito alucinante de 100 años de soledad en el 67 y en el 68 que le cambia la vida y desde entonces ya se había vuelto, como dicen muchos, un clásico en vida y siempre estaba en los rumores del Nobel hasta que por fin, como dijo alguna vez Antonio Caballero, el Nobel cayó en Macondo. Qué bueno, pues a propósito de esta historia, en 1982, unos 3 meses antes de que Gabo ganara el Nobel de Literatura, nuestro director, Mauricio Gómez, tuvo una charla con él, una entrevista con él. Gabo nunca fue un hombre de entrevistas, no era fácil tener acceso a Gabo, ni antes ni después. Y era una forma de él también de protegerse de algunos periodistas, teniendo en cuenta que él, como gran conocedor del oficio periodístico, pues sabía a qué se enfrentaba. Vamos a recordar con ustedes este documento que es pues muy valioso y queríamos presentarlo en este momento en 8:30. Aquí está esta nota con nuestro director Mauricio Gómez, en 1982, 3 meses antes de que Gabo recibiera el premio Nobel. Gabriel García Márquez no necesita ninguna presentación en Colombia. Él desde hace 20 años reside en México y ahora parece que va a realizar uno de los sueños que tienen los colombianos de ver uno de sus libros en pantalla, en la pantalla grande.
¿Qué película piensa usted poner en la pantalla grande ahora? Espero que sea suficientemente grande para que quepa el título. Se llama La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Hoy es un libro, pero originalmente no lo fue. Originalmente fue un guión de cine, por eso se hace en cine. Es decir, yo siempre me he opuesto a que mis libros se hagan en películas. Pero este fue primero un guión cinematográfico, hace 14 años. Después de 6 años de que se trataba de hacer la película y había siempre inconvenientes, entonces decidí publicarlo como libro. Pero originalmente fue un guión de cine y apenas ahora se puede hacer. ¿Por qué no se hizo antes? Mira, hubo muchos inconvenientes. Primero, los derechos estuvieron mucho tiempo en manos de alguien que realmente tenía tal sentido del perfeccionismo cinematográfico que necesitó 12 años para llegar a la conclusión de que no iba a hacer la película. Mientras tanto, Rui Guerra y yo nos sentamos a esperar que se vencieran los derechos, hasta ahora que ya se va a hacer. Pero esperamos, Rui y yo esperamos por lo menos de esos 12 años, esperamos 8. Mientras tanto hablábamos de cómo sería la película, de manera que yo ahora tengo la ventaja de que mientras ellos trabajan yo no tengo que hacer nada porque yo trabajé durante 14 años. ¿Quién va a hacer esta película? Como director, ¿Es una coproducción o...? es una coproducción francesa-mexicana. Ya. ¿Dónde va a ser rodada la película? La película va a ser rodada en México. Es decir, los escenarios originales de la película son en realidad La Guajira, en Colombia, la península de La Guajira, que es una región que conozco mucho, donde pasé parte de mi infancia. En realidad, lo que más se parece a La Guajira es ciertas zonas de aquí de México que los productores y el director están ahora justamente tratando de localizar. ¿Cuándo piensan empezar con esta producción? Empieza el 25 de octubre próximo. O sea que ya está el libreto y todo lo demás listo. Está todo listo. ¿Qué actores tienen pensados ustedes para la película? Bueno, yo no sé si es un misterio que los productores están haciendo de esto por temor de que yo no esté de acuerdo. Porque tú sabes que el problema con el autor es que siempre trata de intervenir inclusive cuando ya no debe. El autor del libro cinematográfico tiene una idea de los personajes que trata de imponer hasta la pantalla, lo cual está mal. Yo no soy una excepción, trato de hacer lo mismo y tengo la impresión de que los productores todavía no me han dicho quiénes son los actores que harán los personajes por temor de que yo no esté de acuerdo. Ahora, sé, porque he oído conversación así por una filtración, de que le han ofrecido el papel de la abuela a Irene Papas, la famosa actriz griega. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Esta película, ¿por qué no se hizo en Colombia si se hubiera podido filmar, por ejemplo, en La Guajira? Yo creo que por razones prácticas. La producción en Colombia parece que es más barata que acá, pero la infraestructura en México ya tiene una industria bastante antigua y bastante desarrollada. Es más fácil. Usted había hecho otras películas en su vida. ¿Qué películas había hecho? ¿Eran guiones suyos también? Sí, en realidad de mis libros se habían hecho 2 cuentos, pero yo me he opuesto siempre a que mis libros se hagan en cine. Entonces yo preferí siempre que de mis libros no se hicieran películas. Más aún pienso que son 2 trabajos completamente diferentes y que el escritor que escribe literatura como novela, si le interesa el cine, debe hacer historias para el cine y expresamente para el cine. Entonces yo más o menos hasta donde he podido he seguido esa norma y las cosas que se han hecho hasta ahora son guiones míos. ¿Le han gustado las películas que se han hecho de sus libros? No, ninguna. Si yo creo que justamente la razón por la cual estoy tan empeñado en que se haga La Heréndira es saber que al fin se haga una película que yo sienta que es la mía. O sea, parecería que a pesar de las muchas ganas que debía haber de hacer 100 años de soledad en cine, en la mente de muchos directores y productores,
esta película no se podría llevar a cabo. 100 años de soledad. Sí. Sí, 50 años después de mi muerte. De acuerdo con disposiciones creo que internacionales, 50 años después de la muerte del autor, los derechos son de dominio público. Entonces se puede hacer mientras tanto, no hay ninguna necesidad de hacerlo. Si la historia de la Heréndida sale bien en cine, ¿usted escribiría más para hacer películas? No, pero si Rui Guerra y yo tenemos ya planeadas por lo menos 20 películas más y sale buena la Heréndida. Lo malo es que si no sale buena no podremos hacer ninguna porque vamos a quebrar todos en esto. ¿En qué idioma va a ser la película? No sé, pregúntaselo al director o al productor porque también eso me lo tienen oculto porque yo me empeño en que tiene que ser filmada en lengua castellana. Pero hay normas de producción que me parece que obligan o que inducen a tomar otras decisiones. En realidad eso no tiene importancia. ¿Cuándo cree usted que la película, si se lleva a feliz término en el tiempo que ustedes tienen planeado hacerla, cuándo cree usted que los colombianos van a poder ver esta película? No sé, pero de todas maneras yo espero que esta película esté lista para el Festival de Cannes, que es en mayo del año entrante. Mayo del año entrante. Sí. Y se distribuiría después del festival. Pregúntale a los productores. ¿Cuándo piensa usted volver por Colombia? Cuando me lleve la película. Bueno, muchas gracias. Pues ahí está la nota que vimos realizada en 1982, repito, 3 meses antes de que Gabo ganara el premio Nobel. Sí, es extraño, además, hay mucha gente que nunca oyó la voz de Gabo, porque como no era un hombre dado a entrevistas, pues esa voz medio nasal y aguda de esos comentarios no eran muy populares oírlos pues en cada esquina, ¿no? Sí, él era receloso de su intimidad, les tenía pavor a los periodistas, sobre todo de la televisión, pero como se ve en esta pieza de Mauricio, era de una inteligencia y de una agudeza que están también en sus libros. Sí, así es, y además pues nunca le gustó que llevaran sus libros, fue muy amigo de que sus libros fueran llevados a la cinematografía. Decía que eran dos oficios completamente diferentes, uno el que escribía para obras literarias y otro para el cine, pero bueno, después nos dimos cuenta que no era tan cierto y sus obras fueron llevadas al cine por grandes directores. Como dijo, 50 años después de la muerte del autor, será llevada al cine 100 años de soledad, así que bueno, pues tristemente tenemos que empezar a contar ese tiempo. ¿Tenemos algún recomendado literario para esta noche, Juan? Sí, yo traje este libro que se llama De Europa y América. Hace parte de la obra periodística de García Márquez que se ha editado ya en muchas versiones y en muchas ediciones, valga la redundancia, y me parece clave que los lectores nos aproximemos también a esta dimensión de su obra donde estaba el andamiaje, lo que él llamaba la carpintería, y que da muchas claves de lo que sería su narrativa. García Márquez era ante todo un gran cronista, un gran narrador, y buena parte de su magia narrativa estaba en sus tablas como cronista de periódico, desde el principio en La Costa, luego en El Espectador y luego con sus columnas magistrales que escribía en Europa o donde estuviera. Con esta recomendación literaria de Juan Esteban Costaín los dejamos en este primer bloque, vamos a un corte comercial y ya volvemos aquí en 8:30. Bueno, con esto vamos terminando este especial de hoy, un pequeño reconocimiento a Gabo, a su memoria, a su obra literaria, a su forma de ser, a su forma de hablar, a su forma de sentir, Juan Esteban. Sí, un homenaje que es leerlo y disfrutarlo. Sí, no hay nada más. Entonces, si acaso por sus manos no ha pasado un libro completo de Gabriel García Márquez, es hora de hacerlo. Y ojalá, como dijo Juan Esteban, no solo en las escuelas se obligue a leer de esa manera, ¿no? Por un requerimiento específico de un pensum, sino porque el amor hacia la literatura fantástica de Gabo y de otros tantos sea una forma de vivir. Feliz noche a todos. Mañana los esperamos aquí de vuelta en 8:30. Ay, mi piel, no te olvides del mar, que en las noches